La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar y AM Tagua nos pone a través de los podcasts en el Perú y en el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Hoy es un día muy especial para Radio Santa Rosa, porque hoy día es el cumpleaños de Abel. Por favor, un aplauso. Me engañé por un rato, pensó que no me había acordado. Abel, ustedes saben, es nuestro quintal acá, productor general. Muchachos, por favor, sonrían. Es nuestro productor general, ¿ya? Y lo queremos mucho porque sin él esta radio no existiría. No. El padre Rodolfo de repente dice que exagero, pero es verdad, pues, porque acá, Abel, como ustedes saben, dirige acá a todos los muchachos que vienen a trabajar. Bueno, Eduardo ya no lo dirige mucho porque, en fin, él llegó con la antena, pero en realidad toda la juventud de Radio Santa Rosa, que es mucha y muy potente, tiene a su líder en Abel. Y nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí, así que feliz cumpleaños, Abel. Muchas gracias, Rosa María. Y un abrazo muy grande a la mamá de Abel. Gracias. Porque en realidad, yo siempre digo, la mamá es la protagonista en el día del cumpleaños, y nadie le hace caso. Cada vez que mis hijos cumpleaños y yo, así es, yo estuve ahí, yo fui la que estuve, la que chambeó fui yo. Pero en fin. Así que un abrazo a la mamá. Yo sé que hay santo hoy día, hay cumpleaños, no voy a poder ir, pero hay un buen lonchetono en la casa de Abel, ¿ya? Entonces, por lo que no han comido en todo el año, vayan, porque ahí se atiende bien, ¿eh? Vayan, porque va a estar bueno. Hay lonchetono, qué pena que no podemos invitar a toda nuestra audiencia, es porque el corazón es grande, pero el presupuesto es chico, así que... Pero muy bien, terminamos la semana entonces llenos de noticias bonitas para la casa, ¿no? Que poco a poco vamos arreglando y poniendo cada día más bonita gracias a ustedes. Pero las noticias para el Perú no son necesariamente así como para entusiasmarse, ¿no? Anoche el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solá, obtuvo un voto de confianza con 46 votos de 130 congresistas, lo cual casi es un papelonazo. Y les explico por qué. A ver, ¿por qué le han concedido el voto de confianza? Porque basta con la mitad más uno de los presentes, ¿no es cierto? Entonces sí, alcanzó, raspando, pero alcanzó, porque hubieron veintitantos que se abstuvieron y veintitantos que votaron en contra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Un grupo grande de congresistas simplemente no fue, casi 40 no fueron, 30 y tantos ni siquiera se aparecieron, ¿ok? Que las licencias, lo que ustedes quieran, pero digamos, para que vean el interés que suscitó, no fueron, o los mató el aburrimiento, que es probable, como al resto del país. Luego, veintitantos votaron en contra, ahí está la izquierda, y obviamente también algunos de ex PP causas, y otros tanto se abstuvieron. Y los que votaron a favor fueron básicamente APP, la bancada liberal, un poquito del APRA, un poquito de Acción Popular y un poquito del fujimorismo para cumplir. ¿Por qué para cumplir? Porque si no le daban la confianza, disolvían el Congreso, pues. Martín Vizcarra tenía 90% de aprobación. Estamos aquí con José Alejandro Godoy, periodista, abogado, politólogo. Vamos a hablar de su libro también, pero estamos comentando lo que sucedió ayer en el Congreso. Entonces, en efecto, repasemos primero los hechos. Los hechos son claros. Es decir, esta votación lo que le está diciendo el gobierno es: te tengo que dar el voto de confianza, no me queda otra, porque si no me disuelves y no voy a perder mis emolumentos, ¿no es cierto?, hasta el 2021 y hasta el último día, porque además no pueden ser reelegidos ahora. Y al contrario de lo que podía parecer, en vez de aprovechar esa oportunidad de oro, porque si sabes que el Congreso no te puede tocar, tú vas con un mensaje pues disruptivo, metes todas las reformas que no te quieren aprobar, haces cuestión confianza de ellas, tienes la oportunidad de oro, de sacar
reformas que el Perú necesita urgentemente y que han sido trabadas sistemáticamente por el Congreso. ¿Y qué hace Salvador Solar? Se presenta, ¿no es cierto? Miren, los políticos a veces matan de hambre al pueblo, eso es verdad. A veces lo matan del susto, y eso en el Perú es casi todas las semanas. Pero el señor Solar cambió y decidió matarnos de aburrimiento. ¿Qué pepa hay de ese mensaje hoy? Parece en un kiosco, en las primeras planas. El matrimonio social parece ha sido más pepa, pero mucho más. Es mucho más histórico, además. Vamos a hablar de eso también, es mucho más histórico, pero de verdad, o sea, el problema acá es que el presidente del Consejo de Ministros se ha presentado al Congreso con un conjunto de buenas intenciones, incuestionablemente buenas, que repiten todos los ministros que han ido en el mismo plan al Congreso. Vamos a descentralizar el país. ¿Alguien se opone? Nadie, pues. Vamos a promover el crecimiento económico con equidad. ¿Alguien se opone? Nadie. La reconstrucción con cambios. ¿Alguien se opone? La no violencia contra la mujer, por supuesto. Y además, los números en este tipo de mensajes a mí siempre me dan risa, porque sin contexto no tienen ningún contenido. Yo los invito a revisar el timeline de presidencia del Consejo de Ministros ayer. ¿Ok? Cualquier cifra. Haremos 100 kilómetros de carretera controladas por el gobierno central. ¿100 kilómetros en el norte de carretera? ¿Eso es todo lo que van a hacer? ¿Esto es todo lo que han hecho? ¿100 kilómetros? La carretera panamericana norte tiene, ¿qué? 1.500 kilómetros, 1.500 kilómetros. ¿100? ¿Eso es todo? Entonces tiene que haber contexto. Si a mí me dicen que van a hacer, no sé, a ver, 700 atenciones en comisarías, no me dice nada. ¿En el contexto de qué? En el contexto de este año, de cuántos años. O sea, me tienes que decir, ¿no es cierto?, cuál es la atención total y qué es lo que vas a incrementar. Esta salpicadera de 100.000 hectáreas de pastos mejorados. Ya, ¿cuántos tenemos ahora? ¿Cuántos deberíamos tener? ¿En qué momento estamos? 4.000 viviendas mejoradas. Ya, al toque te das cuenta, eso es fácil. Hay más de 1,5 millones de viviendas en los Andes peruanos, que hagan 4.000. Es ridículo. Pero ridículo. ¿Qué estás ofreciendo? Entonces ya ahí ya comienzas a molestarte, ¿no? Ya comienzas a asarte porque la ensaladera esta de números no tiene sentido. Y anunció una cosa ayer el premier, que yo me acordé de nuestro amigo Carlos Rodríguez Reymond, que siempre nos escribe, que me dio una ira, porque ya eso era indignante. A ver, les cuento la historia, porque ustedes ya la conocen, pero es bueno que se sepa. Si usted es asegurado de salud y tiene la desgracia de contraer cáncer, ¿no es cierto?, y atenderse en el INEN, porque ahí están sus médicos, porque es especializado, porque en el salud lo tratan pésimo, o porque le hacen un mal diagnóstico, que fue el caso de la esposa del señor Rodríguez, en el INEN, usted va al INEN, el INEN te cobra. Tienes que pagar hasta el último centavo. Si tú eres una persona que no tiene plata y no eres asegurado de salud y vas al INEN, no pagas nada. Pero si tienes la desgracia de ser asegurado de salud, ¿no es cierto?, tienes que pagar de tu bolsillo hasta el último centavo. ¿Ok? Con la esperanza de que salud te devuelva. Al señor Carlos Rodríguez le deben más de 70.000 soles hace años que lo reclama. Y eso es lo que puede acreditar, porque no incluye toda la compra de sangre que ha tenido que hacer, etcétera. Su esposa ya murió hace 2 años. Él viene reclamando esto y ayer el ministro dice: los que se atiendan en el salud se van a poder atender indistintamente en los hospitales de Minsa. ¿Qué? Oiga, ¿no han leído los periódicos? El caso del señor Rodríguez tiene años y no le pagan un centavo. Ya, o sea, ya ahí ya era la mía la indignación. Porque si me hubieran dicho que le van a pagar al señor Rodríguez, ahí se le puedo creer al ministro. No solamente se equivocaron en el diagnóstico de su esposa y casi la matan, él la tuvo que llevar al INEM para que le salvaran unos cuantos meses la vida, pues ya la habían deteriorado gravemente, con un tratamiento que no era el adecuado para ella. Probablemente, Dios solo lo sabe, hubiera muerto igual de un cáncer años después. Pero Dios solo lo sabe, pues no la negligencia médica. Y encima no le pagan.
Y el señor no tiene un cobre porque él a su vez es discapacitado, tiene esclerosis y fibrosis pulmonar. Entonces yo sé esta historia porque hace años la comparte con nosotros. Entonces, escuchar al ministro decir que no, que ahora indistintamente se pueden atender en el salud y en el MINSA, y los del CIS en el salud, y los de salud en el MINSA, eso es mentira. Entonces es una mentira flagrante. O sería en un futuro lejano, pues del cual no tenemos fecha. ¿Cómo puede mentir en una cosa tan sensible? No saben, ya pasé el aburrimiento a la indignación, ya me comencé a molestar. Porque ya una cosa es que tú hagas esta ensaladera de números, pues no sin contexto y ni nada, y ofrezcas un montón de lugares comunes, pero ese tema es un tema súper sensible, que en donde lo que primero debería decir es que le van a pagar a la gente lo que indebidamente ha pagado al Estado peruano en materia de salud, justamente por un abuso del sistema. Pero no, ahí no, y por supuesto ningún congresista se metió en el pleito. El pleito estuvo, a ver, el pleito del debate, que ustedes podrían decir, bueno, eso mejoraría el nivel. No, solo lo empeora. Uno, las consultorías. O sea, estos viven de la chamba del periodismo del fin de semana, ¿no? Entonces, como no tienen nada más que decir, chapan lo último que ha salido y de eso hablan. Muy bien. Lo de las consultorías en realidad es bien debatible y había que ver una por una para ver si es pertinente o no. Porque en proyectos de inversión siempre tienes que contratar consultores para un montón de cosas. ¿Ok? Porque no los puedes tener en planilla permanente el Estado, pues. Porque la otra sería tener en planilla permanente el Estado. Por ejemplo, un ingeniero estructuralista. Lo necesitas para que te haga el informe de estructuras de una obra. No lo necesitas permanentemente en tu planilla. ¿No es cierto? Necesitas una auditoría contable. ¡Una! Tienes que contratar un consultor externo para que te haga la auditoría contable. O sea, por favor. No saben lo que es consultoría, pero en fin. ¿No? Pero les encanta decir que es un desperdicio de plata, como si los consultores fueran unos señores que se paran y gritan en la plaza de armas cosas que se les van ocurriendo y que caen del cielo. Claro, lo que dicen además es que varios de los consultores son prácticamente como que alquilaras opinión rentada a favor del gobierno. Bueno, cuando contratas a un abogado especialista para que intervenga en un, por ejemplo, caso arbitral, no, por supuesto. Le tienes que pagar. Ahí sí, pero lo que dicen es, el consultor cuando interviene en redes sociales lo hace a favor del gobierno y lo hace a favor de que, porque tienen una consultoría. Es absolutamente ridículo. Es ridículo. El señor consultor puede tener su opinión sobre el matrimonio gay, sobre el Papa, sobre las carreras de caballos, sobre las corridas de toros y sobre que le cae bien o mal el presidente. No tiene nada que ver, lo consultan por una opinión especializada en su profesión. Pero en fin, ya, ese es el gran debate. Luego, obviamente, el tema de enfoque de género, donde el señor Galarreta salió disparado, olvidando las promesas de su propia campaña. Alberto Belaúnde lo dejó en ridículo, es poco, ¿no? Ya, qué vergüenza, Dios mío, no se acuerdan ni lo que prometen a sus electores. Ese fue otro momento. Y otro momento que sí me pareció interesante en ese contexto fue el asunto del ministro de Transportes y Comunicaciones, que digamos, está juntando todas las figuritas para ganarse el premio mayor. Primero, el tema de las bambas. El tema de las bambas sí es de su responsabilidad. Y es de su responsabilidad no solo ejecutar la carretera, sino ir y explicar a las comunidades cuándo les van a pagar. Si no pueden hacer el expediente técnico porque la comunidad no los deja pasar, sería bueno que le expliquen a la comunidad que si dejan pasar a sus técnicos, van a poder adelantar el pago que les tienen que hacer por mayor ancho de vida donde hay servidumbre o por el ancho completo de vida donde no la hay. Pero eso lo tiene que explicar el ministro, no a la prensa, a las comunidades. Primera figurita. Segunda figurita, lo de Fiori. Salieron a decir, ¿Yo, señor? No, señor. ¿Cómo que no, señor? Si el Ministerio de Transportes había habilitado el local. Todo el gran boletón. Entonces ya pues, con dos figuritas yo creo que ya puede ser invitado será muy amigo del presidente, el chatito es el más bajito de todo el gabinete. Será muy amigo del presidente, los compañeros a todas partes. Pero digamos, esas son dos figuritas como que grandes, ¿no? Que el 80% del transporte interprovincial en el Perú de pasajeros sea informal, es algo sobre lo cual tienes que responder. Y que ofrezcas una carretera hace 2 años, cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones, y que la carretera no esté lista, también es algo que tienes que explicar. Y decir que las bambas la va a pagar porque es el mayor usuario. Ah, bueno, si el mayor usuario paga la cuenta,
también acá acá los containers que salen del Callao tendrían que pagar la gambeta, porque son los mayores usuarios. O sea, si nos van a cobrar por uso de vía, porque hasta donde sé eso es peaje para mantenimiento, no para vía, la vía sale de los impuestos de todos los peruanos, entonces que nos avisen el cambio en la lógica del cobro de carreteras en el Perú. Es increíble, pero en fin. Fatal el mensaje. Esos fueron los 3 ejes de la conversación. Las consultorías, el enfoque de género y el ministro de Transportes. Y claro, Erez y Cheput, Violeta, rajar de Bruce, ¿no? Que era inevitable. Pleitos internos. Pero no ha habido mucho más. Así que tú digas, qué bárbaro, qué bueno, qué evidente, qué estupendo. Normalmente estas formalidades que impone la Constitución, como el voto de investidura, están hechos justamente para presentarle al Congreso y por tanto al país un programa, un plan. A ver, ¿qué va a hacer el señor Salvador Solar? A ver, muchachada, ¿qué va a hacer Salvador Solar? Yo salgo con mi micro ahorita del centro de Lima, me paseo por el Girón de la Unión y no saco 2 respuestas de lo que ha dicho ayer. Como diría Ferran, de una cocina surge a que me A traiga que me una traiga. propuesta de Aquí, Salvador Solar. Como Pero decía Martínez Moracini, aquí no pasa nada. no, debe haber sido el mensaje más anodino de presidente del Consejo de Ministros que he visto en tiempo. Y yo los colecciono, ¿eh? 1 y 2. Es quizás el mejor fundamento para la reforma presentada por Fernando Tuesta y su equipo respecto de eliminar el voto de investidura. Ahora, te digo una cosa, lo que sí me parece, claro, ya hemos dicho lo aburrido, lo indignante, lo feo, ahora vamos a decir lo que sí me parece francamente decepcionante. Se esperaba que el primer ministro hable de la reforma política. La mencionó y dijo que los próximos días la estaba mandando. ¿Ese es el mayor de los énfasis que le va a dar el presidente Vizcarra a la reforma política? Nos dijo el otro día, voy a darle el mismo énfasis que la reforma de la justicia, donde hubo una reforma constitucional por la que peleó y por la que hizo cuestión de confianza. ¿Qué hay ahora? No hay nada. Se mueren de miedo. Es que el miedo se huele, ¿eh? Así, cuando yo era chiquita me decía, no le tengas miedo al perro porque el perro huele el miedo. Entonces tenías que pasar toda cool delante del perro, ¿no? Yo estaba muerta de miedo, hasta ahora estoy con miedo. Pero en el caso del señor Vizcarra, hasta acá olemos el miedo. Estamos en Camaná y él vive ahí nomás a 2 cuadras de acá. Hasta acá olemos el miedo. ¿Qué tanto miedo tiene de presentar la reforma política? Que es una reforma muy bien fundamentada. Y Tubino lo dijo en su primera exposición, cuando contestó a Salvador Solar. Nosotros tenemos nuestras propias iniciativas. Así que las enseñan, a ver si las vemos. Luz Salgado lo dijo en un evento en la Católica hace unos días, diciendo que habían cosas en las cuales ellos ya estaban de acuerdo. ¿Cuáles? Las menores, ¿no? Claro. La ley seca, el tema de reducción de la encuestas, que Claro. es básicamente la menudencia del asunto. Claro, pero increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que te quedas pensando, ¿qué quieren hacer con el país? Bueno, respuesta, no tengo la menor idea. A mí me parecía el mensaje de un presidente del Consejo de Ministros de cuarto año de gobierno. O tal vez hasta de inauguración, es tan nuevo que lo está fundando todo nuevo. Bueno, pues puede ser. A algunos le recordó a Fernando Zavala. Bueno, a mí me recuerda mucho a Fernando Zavala. Ese es el problema. Y ya sabemos qué pasó con Fernando Zavala. Yo lo sé, además de versión de primera mano, no me Claro. la van a contar. Claro, entonces ya sabemos lo que pasó. Por agachadito, ¿no? Le metieron una patada. Por agachadito. Entonces, tú con este Congreso no puedes ir agachadito. Y Salvador Solar quiere conciliar y ser amigo de todos. I wanna be your best friend. O sea, es increíble. Yo quiero ser el pata de todos. Y pata de todos no puede ser en este Congreso, pues. No, Lo único que hizo fue hablar de Chávarri. Ese fue el momento cumbre de la confrontación política. El ya no ya. ¿Eso es todo lo que les va a decir? Eso es todo lo que les va a decir. ¿Ah? Eso fue todo. No tienen que escuchar más, amigos. Revisen, les aconsejo a los que quieren tener más información, en la cuenta de Twitter de PCM. Ahí está bien resumido. Yo podría ir tweet por tweet riéndome con ustedes. Sin contexto, sin decirnos las cifras a qué corresponden. Imposible comentar. Pero además, banalidades, pues. ¿Quién se puede oponer al crecimiento económico? Me opongo, señor ministro, ¿no?
¿O quién se puede oponer a que un país sea más descentralizado? Alguien va a levantar la mano y decir, me opongo a la descentralización. Es absurdo. Absurdo. Los 5 ejes son la misma cosa que hemos escuchado siempre. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que con esta oportunidad de oro que tenía, y tienen, ojo, hasta el 28 de julio del 2020, porque ahí se acaba, el último año no se puede disolver el Congreso, más les valdría tener durante este año todas las municiones listas. El próximo año no se puede hacer nada a partir de julio. Ya nada, ya se van, ya están en otra. Pero este era el año para sacar adelante las reformas. Decepcionante, completamente decepcionante. Un actor sin guión, podríamos titular. Qué duro. Yo digo, un actor no mata de aburrimiento al público. Es el único pecado. Yo perdono una mala actuación, pero el aburrimiento es imperdonable. Cuando la audiencia se queda seca, dormida. Miren, ayer yo salgo siempre acá en Camaná de La República a las 10:05, ¿ya? Y me subo al radio pues a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Me subo al carro para escuchar en el radio y, por favor, RPP no transmitía el discurso. Por favor, Capital no transmitía. Exitosa no transmitía. Canal del Congreso. Canal del Congreso y por streaming La República. Ni una sola radio hablada de alcance nacional transmitía el mensaje del Premier ayer. Ni siquiera el Radio Santa Rosa. No, acá dijeron que era muy aburrido. De verdad, pues, cada uno siguió con su programación para que vean lo aburrido que era. Porque si el presidente hacía un anuncio, pues así, pucha, todo el mundo se conectaba, ¿no? Entonces, era importante. No. Es que teníamos, muchos teníamos ya el mensaje a las 9 de la mañana, a la misma hora que Salvador del Solar estaba comenzando a hablar. Yo ya le había dado un paneo rápido y dije, bueno, voy a tomar mi café tranquilamente, había terminado de dictar clases en la universidad. Reviso el mensaje y dije, bueno, ¿para qué escucho esto? Gracias. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, estamos acá en un raje, no les quiero contar, pobrecita la virgencita, porque nos va a mirar feo, pero es que de verdad, a mí lo que me molesta, y me imagino que a José Alejandro también, es que teniendo la oportunidad de tener una ventanita, porque en el Perú las ventanas de reforma son pequeñas, una ventanita de reforma, no se utilice esa oportunidad y no se haga nada, porque están en el plan de no hacer nada. No hagan olas, no hagan olas. ¿Qué olas? No tienes bancada, no tienes partido, no tienes nada, nada, solo apoyo popular. Y decides sentarte en el apoyo popular, con lo cual el mes que viene Vizcarra tiene 12 puntos menos de lo que tuvo el fin de semana pasado. ¿O no? ¿O me equivoco? Estoy siendo muy dramática. No sé si sean 12 puntos, pero no creo que Salvador del Solar hasta ahora esté solucionando los problemas que tiene el gobierno, ¿no? Y los problemas que tiene el gobierno no son de carencia de ideas, porque las tiene ahí. Tiene el plan de reforma, tiene los proyectos de ley sobre reforma judicial, tiene todo como para poder hacer un cambio en las relaciones minería-comunidades respecto del tema, usando el tema de las bambas como caso de ensayo y caso además del cual podría hacerlo. Claro. Pero están pasmados. O sea, yo me imaginaba, con el perdón de la analogía futbolera, al último partido de Perú con El Salvador. Un equipo absolutamente que tú sabías que podía jugar bien, pero no hacía absolutamente nada. Absolutamente nada. Qué loco, ¿no? O sea, yo pienso y digo, pero si tenía algún momento en diciembre pasado, después del referéndum, 9 de diciembre, ¿no es cierto? Para el 10 ya sabíamos los resultados, el presidente había obtenido a las preguntas que él había planteado y la forma en la que había pedido que vote el pueblo, lo habían acompañado casi el 90% de los peruanos. Era casi un plebiscito a su gestión. Y eso lo pierdes a toda velocidad en un verano que eres ni chucha ni limonada. Te presentan la reforma política, que es una oportunidad, ¿no es cierto? Ya, olvídense del bien del Perú, hasta de lucimiento personal. ¿Ya? ¡Nada!
Nada. Y Y por yo lo lo- que sé, por de adentro, están muertos de miedo. No saben cómo presentar las reformas. Claro, lo que pasa es que lo que le temen es al tema de la bicameralidad, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a meter el tema de la bicameralidad si es que ya la gente se pronunció en el referéndum? Se pronunció porque metieron la cuestión de confianza adentro. Eso hay que Ya, repetirlo una y otra pero vez. el problema es que el fujimorismo les ha ganado en ese sentido de narrativa. No, pues, pero, porque no tiene narrativa, pues. Porque el otro día estuve con Jaime Altauzo y me decía, es que Vizcarra nunca explicó eso. Por supuesto, hay un video donde lo explica. Hay varios. Claro, explica, yo no puedo votar en ese sentido. Porque... Entonces ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, de verdad? Bueno, perdieron la iniciativa. En ese contexto, yo no te voy a decir que el Congreso gane, porque no hay acá vasos comunicantes. ¿Ah? O sea, No, lo que no, no, pierde no. Vizcarra no lo gana el Congreso, eso está No, clarísimo. no lo gana nadie. No lo gana nadie. Ese es el tema. No lo gana nadie. Y además, las buenas noticias de esta semana han venido del Poder Judicial. Eso es increíble. Vamos a hablar de eso, pero no quiero distraerme y olvidarme que hoy día es 5 de abril. Además. Y varios medios están dedicando a esta fecha pues un recordatorio de lo que fue el 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori es ahorita trend topic en Twitter, así que por algo será. Y 5 de abril también. A lo que vamos es que desde el punto de vista del Fujimorismo, el 5 de abril es una fecha que fue reivindicada como positiva durante muchísimos años, hasta que Keiko Fujimori dejó de reivindicarla como positiva. No más 5 de abril. Sí. Ella lo escribió en plena campaña. Lo dijo en el debate de primera vuelta. Exactamente. Entonces hay que recordar, porque el 5 de abril cayó durante la campaña del 2016, que desde hace 3 o 4 años, digamos, sí, 3, 16, 17, 18, 19, 4 años, este es el cuarto aniversario, y el 5 de abril no es una fecha reivindicada por el Fujimorismo, sino explicada en una narrativa de no quedaba otra en esa época, pues ya no estamos en esa época. Pero además, este es un 5 de abril significativo porque tenemos a Fujimori de nuevo preso y tenemos a Keiko presa, Y a su secretario general, Jaime Yoshiyama, preso. que estuvo en el gabinete del 5 de abril. Exactamente, o sea, es bien simbólico todo el asunto. Ahora, Abelio y José Alejandro, un poco menos, nos acordamos qué pasó esa noche, pero de repente los chicos, a ver acá, mis niños, no se acuerdan ni de casualidad, porque estos no habían hecho pero ni la primera comunión, no habían nacido, Son ¿no? 27 Naila, años. No, no. ¿habían nacido? No. ¿Un añito? 2 añitos. Naciste 2 años después. Claro, porque Qué vergüenza. Son 27 años. Son han 27 años, pero estos chicos tienen 20, 22, 21. ahí. O sea, con las justas tienen DNI, acá la mayoría. ¡Qué barbaridad! Sí, son 27 pasado. años, 27 ¿no? años. Son. Sí, qué noche esa. A ver, vamos a contar lo que estábamos... Pero José Alejandro era un niño, tenías 10 años. Tenía 10 años. Pero vivía acá a 10 cuadras de la radio. Ah, no te creo. Y los tanques se escuchaban. O sea, no es que no había Tu una... mamá te agarró los pelos, sal de la ventana, te dijo, cacho. No sal de la ventana, pero me explicó claramente que era un golpe de Estado, ¿no? Es curioso cómo los niños peruanos aprenden de golpes de Estado desde su más tierna infancia. Se escuchaban los tanques pasar hacia Palacio. Como cuando Hermosa saca los tanques, cuando viene el tema de la cantuta, yo salía hacia el colegio y Ya. veía los tanques viniendo por el puente de Santa Rosa. ¡Ah, su! Y tú dices, mamá, hay otro golpe. No, hijito, mete la cabeza debajo del carro, No, carajo. o sea, lo que pasa es que, claro, y poca gente se acuerda, ¿no? Ese fue un golpe, además de haber sido el último golpe que ha tenido, felizmente, la historia del Perú, fue un golpe que además se da en domingo, de noche, con la gente ya casi yéndose a dormir. Dormida. Yo estaba dormida. Casi yéndose a dormir. No era noche. No, me llamó, yo estaba embarazada en esa época, estaba dormida. Y mi mamá me llamó y me dice, o sea, mira, prende el televisor, el presidente ha disuelto el Congreso. Entonces dije, no mamá, eso no se puede. Yo con un aire así bien paternalista de hija que estudia derecho, mamá, eso no se puede. La Constitución lo prohíbe, tendrían que haber censurado 2 gabinetes para disolver la Cámara de Diputados. En esa época tenemos 2 cámaras. ¡Prende la televisión! ¡Es un golpe de Estado! Entonces, claro, te quedas así con la boca abierta y dices, ¿qué diablos está pasando? Y fue una enorme sorpresa. Yo tendría en ese entonces, claro, 27 años. Los mismos 27, la mitad de la edad que tengo ahora. Entonces,
Claro, fue una sorpresa que te quedas pasmada. Dices, ¿qué cosa está pasando acá? Y además hay que decirlo, pocos medios condenaron el golpe. Pocos medios, porque, bueno, hay que decirlo también, esa noche el ejército entró a todos los medios. Sí, claro. Y pero apuntaron con la cabeza a todos los conductores detrás del vidrio. A este medio no pudieron entrar porque los militares no lo encontraban, ¿ya? Y claro, no entendían que estaba dentro de un convento. Entonces claro, como era una radio pues muy pobre y muy marginal, nadie la escuchaba, pero se pasaron 3 días rajando el golpe de Estado. Claro, pero Hasta que finalmente lo encontraron. tenemos las portadas de la República en blanco. En blanco. Fujimori yendo al comercio a pedirle disculpas, además, a los Sí. Miro Quesada por haber entrado A la bestia. A la bestia, Entraron ¿no? a la bestia. En todos los medios de comunicación pararon todas las transmisiones. Gustavo Gorriti detenido. más de Gustavo 50 Gorrito horas. lo secuestran esa noche. Alan García se escapa, pues los famosos chistes que ustedes leen, mocosos, de que Alan García se esconde los tanques de agua, son de esa noche. Alan García dejó a sus hijos, salió corriendo y se escondió supuestamente en un tanque de agua, aunque la historia no es correcta, porque en realidad aterriza en el jardín de Juan Carlos Hurtado Miller, que es el que lo esconde. Y finalmente lo sacan a la casa de Judith de la Mata, que es la que lo esconde durante un mes, mientras tramitan el asilo con Colombia. Y el embajador de Colombia ya lo saca y lo lleva al aeropuerto, ¿no? Pero en realidad, esa noche se definieron muchas cosas. Bueno, la primera, digamos, imposibilidad de juzgar a Alan García. Porque él, en ese contexto, sí tenía razón. Había un golpe de Estado en el Perú, no había posibilidad. Y además, Fujimori no solamente cierra el Congreso, sino que defenestra a toda la Corte Suprema. Al Tribunal de Garantías Y al Constitucionales. Tribunal de Garantías Constitucionales, o sea, fuchi, todo para afuera. Entonces, Alan García sí tenía un argumento para decir, bueno, a mí no me pueden juzgar en mi país porque no hay Corte Suprema, no hay Tribunal Constitucional, no hay, se llama Garantías Constitucionales, no hay, me voy. Y se fue. Pero además, como lo recordaba más temprano en el Twitter, ¿no? O sea, hay que recordar también que toda la gente que lideró ese golpe hoy está en prisión. O sea, Fujimori preso, Hermosa preso, Montesinos preso, Yoshiyama preso. Increíble, ¿no? Ahora, yo trabajaba en ese entonces con el doctor de los ceros, un caballero que por supuesto esa noche tuvo que renunciar. Y te quedaste sin chamba. Ah, sin chamba y con barriga. Cosa que siempre, no sé por qué siempre ha sido mi destino. Siempre me quedo, no pares conmigo, Naila. Yo siempre me quedo sin chamba. Ustedes tampoco, muchachada. Lejos de mí. ¿Ya? Yo me quedo sin chamba. O sea, no sé, acá no me han votado porque Santa Rosita es mi patrona y me protege, pero nada más. No, mentira, ¿ven? Pero de verdad, o sea, y trabajábamos en un grupito y a mí no va a renunciar de todas maneras. Ah, ya, perfecto. Ahora, había que entregar, ¿no? O sea, tú en el Estado, yo trabajaba para un proyecto de Naciones Unidas y teníamos pues que entregar todos, había que entregar documentos, qué sé yo. No, tú no tiras todo y te largas, hay obligaciones, ¿no? Y no eran obligaciones frente al Estado, sino frente a Naciones Unidas. Pero una vez que ya entregamos todo, simplemente el trabajo terminó, pues no había mucho más que hacer. Y esperar a que se encontrara una vía. Y la vía se encontró un mes después, porque se dio cuenta, rápidamente Fujimori, que en la región ya no habían golpes de Estado, pues. No, y que Estados Unidos no iba a amparar en Exactamente, y se lo dijo claramente. George Bush, papá, que ya murió, era presidente de los Estados Unidos. Y el mensaje fue bien claro hacia Alberto Fujimori. Usted, señor, convoca elecciones y regresa a la democracia. Entonces van a la reunión de la OEA en las Bahamas con las instrucciones de anunciar un plan de retorno a la democracia. Claro, pero lo que inauguran es un régimen de nuevo cuño, ¿no? Lo Así que es. Steve Levitsky ha descrito muy bien como autoritarismo competitivo. Exactamente, ¿no? que luego se hacen populares en la región a través de las modificaciones constitucionales. Menem establece una constitución para reelegirse, ¿no es cierto? Que lo sigue, además se comparan, ¿se acuerdan? Una Sí, famosa claro. ¿Qué tenemos en común Alberto Fujimori y yo? Bueno, que modificamos a la Constitución y dejamos a nuestras esposas, ¿no? Entonces, hay esa idea de que es un autoritarismo, pero con ciertas reglas de la democracia que le permiten aparecer como legítimos frente a los demás estados de la región. Claro, que es el modelo que también puso Chávez en Venezuela. Así es. ¿No? Y que es el modelo que varios otros han querido imitar en América Latina, pero que también está en otras partes del mundo, ¿no? Rusia, por ejemplo, el Así régimen es. de Putin es claramente un régimen de este tipo. Así es. Pero es gracioso, hoy día RPP
pone un diálogo entre Fujimori y Bush. Muy curioso, donde Bush le dice, señor presidente, quería hablar con usted porque he estado muy preocupado por la situación en el Perú. Había un golpe de Estado, ¿no? Entendemos que tiene enormes problemas y no queremos complicar las cosas, pero no quiero ningún malentendido entre los Estados Unidos y el Perú en este momento. Lenguaje diplomático. Malentendido. Y Fujimori le contesta, le agradezco por su interés personal y aprecio la oportunidad para darle algunos detalles sobre lo que está pasando en el Perú, incluyendo algunas cosas que quizás no se entenderían mediante vías normales. Me gustaría darle una previa, una visión previa de lo que pasará y algunas ideas que tenemos. Me encantaría oír esto de usted. La gente es muy educada, pero se está diciendo otras cosas, ¿no? Tenemos empatía por sus problemas y un enorme respeto por el progreso que ha hecho, pero nuestra gran preocupación es el abandono de la democracia. Estoy seguro que usted sabe cómo nos sentimos sobre la democracia desde nuestro estudio de la historia. Quería transmitirle eso personalmente, eso lo dice Bush. Es muy gracioso, ¿eh? Entonces, Fujimori le da las gracias y le explica que esto es una situación transitoria que no va a durar más de 12 meses. No voy a convertirme en un dictador, le dice, yo solo quiero reforzar la democracia. El proceso termina en 12 meses con elecciones generales en 1992. Ya, bueno, entonces ya le dice, ya veo muy bien, que sé qué, y le dice, me voy a reunir con la OEA esta tarde en Lima. Ya anuncié que estoy abierto al diálogo. Tenemos una comisión nacional. En 12 meses nos vamos. No nos vamos, hago elecciones. Otra mentira, además, el señor Fujimori. No, se quedó 8 años más. El problema con estas cosas, como se ha dicho siempre, miren lo que está pasando en Venezuela, es que tienen fecha de entrada, pero no tienen fecha de salida. El problema con las dictaduras es ese. Tú, las democracias pueden ser insoportables algunas veces, pero sabes que tienen fecha de expiración. Imagínense que ustedes supieran, por ejemplo, que este Congreso dura para siempre. Sería insoportable. Pero ustedes saben que se va el 28 de julio del 2021. Entonces, la cosa es más tolerable. O sea, las condenas con fecha de término, uno más o menos suspira, ¿no? El problema son las condenas que no tienen fecha de término. Claro, y cuando ya en este caso, cuando comienza la crisis final del régimen, resulta, cuando estaba revisando para hacer el libro, y revisando un poco de fechas y conversando con varias de las personas con las cuales he conversado para hacer ese libro sobre el comercio, ha sido para ellos muy fácil recordar cómo en ese momento no se sabía que esto iba a acabar. Claro, no sabía. No creían. Alejo Miro Quesada, Cisneros y Bernardo Rocarrey estaban en España, justamente explicándole a la prensa española qué podía pasarle al comercio si es que el régimen de Fujimori intensificaba su autoritarismo. En ese momento... Hay un golpe de Estado en el Perú. No, hay el tema del video Curi Montesinos. El 2000, claro, cuando estaban defendiéndose. Sí, no, ese es otro contexto. Vamos a ir ahí en un ratito. Solo decirles que esto que he leído, este diálogo, ustedes dirán, ¿cómo tiene una entrevista entre Bush y Fujimori? En los Estados Unidos las conversaciones de los presidentes se graban y se publican. Hay una biblioteca presidencial. Hay una biblioteca presidencial. En esta oportunidad, RPP cita como fuente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cortesía de Institute for Liberty and Democracy. La traducción es de RPP. Muy bien, nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo el Perú a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, para decirles que acabo de perder internet de nuevo, pero espero que no sea la red de nosotros. No. Ya. Solamente esta computadora ha perdido internet. Por favor, devuélvame mi internet. Qué barbaridad. No puedo leer sus mensajes. Pero estábamos riéndonos en la pausa, imaginando que en el Perú hubiera la costumbre de que los expresidentes tuvieran bibliotecas públicas donde se guardan
todos los expedientes de sus actos más relevantes, sus discursos, su correspondencia, sus llamadas telefónicas, porque todo se graba. Y que, imagínense ustedes, la biblioteca de Alan García. Claro, tendría que incluir todos los expedientes judiciales, ¿no? Ahí sí se necesitarían unos cuartos más grandes, ¿no? No En sé. todos los casos, además. La biblioteca de Toledo, ¿te imaginas No. las cosas que habría ahí? No, te imaginas todo no, además La brisa del Titicaca lo por que sí delante. sería importante, por ejemplo, es tener todo el expediente de Fujimori y de sus juicios, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el lugar de la memoria tendríamos que decir que no cumple esa función, pero hay algunas cosas interesantes. Sí, Por hay ejemplo, un todos buen los- centro de documentación Claro. sobre temas de derechos humanos, ¿no? y sobre temas de corrupción, sobre todo, o sea, todos los Vladivideos están ahí. El Congreso editó una biblioteca de Sí. 6 tomos. De 6 tomos. Yo la tengo bien útil, pero ya es un documento de consulta, ¿no? Pero sí, o sea, hay esfuerzo, no digo que no se hayan hecho en el Perú, pero una biblioteca dedicada a un presidente, ¿no? Entonces, imagínate. Sería ¿no? interesante, ¿no? Claro, porque en Estados Unidos guardan todo. Todo se guarda, todo se embala, hay un inventario, hay cosas que son Y clasificadas. aquí todo se quema. Acá todo desaparece. Hay cosas que son clasificadas, ¿no? Pero se desclasifican con el paso de los años. Pues Tienen- sí hay algunas piezas de archivo, ¿no? Pero que son mantenidas de forma privada. Claro. Por ejemplo, el archivo de Odría lo tiene la Católica. Claro. El archivo de Valdés Palacios, que era secretario de actas de Velasco, Ajá. lo tiene también la Católica. Claro, porque hay una universidad que se ha preocupado de adquirir esto, a veces a los herederos, a Sí, veces los en- herederos le vendieron a la universidad, Sí, claro. le dieron el legado para que la universidad lo mantuviera. Y a Así es. partir de ahí, pues es que la universidad está comenzando a hacer investigaciones Investigación. sobre Ah, sí. Odría. Tony Zapata echó un buen libro sobre Velasco hace unos meses. Claro. En base a las actas de Valdés Claro, Palacios, porque ¿no? necesitas documentación. La gente, los politólogos, los antropólogos, los sociólogos no se sientan y se inventan una historia, tienen que necesitan fuentes. Y por eso esas fuentes documentales son muy importantes. Y por eso son importantes también las entrevistas. Así es. Bueno, vamos a hablar de este libro que ha sido hasta recomendado en el mismo Comercio, lo cual ya me parece notable, ¿no? Lo recomendó Andrés Calderón. Andrés Calderón en su columna. Se llama El comercio y la política peruana del siglo XXI, pugnas entre liberales y conservadores detrás de las portadas. ¿Qué sucedió? Acá está, para que me miren los que están viendo la cámara, este es el libro, está editado por el Instituto de Estudios Peruanos, por IEP, y se puede adquirir en todas partes, pero en el IEP, y también obviamente está en todas las librerías el día de hoy, ¿no? Está en todas las librerías. Pueden ir al Virrey, fijo, ahí está de todas maneras. Y lo que es este libro originalmente, me tocó presentarlo, por eso me lo sé un poco, es la tesis de maestría de José Alejandro, pero ya convertida en un libro de lectura fácil. O sea, es de verdad, no se van a encontrar con un mamoteto doctoral. No, es bien fácil, bien ligero de leer, ya está convertida en un texto amable para el público. Y tiene cosas muy interesantes, en algunas figuro como iba a decir testigo, pero en algunos casos estoy en el rol de actriz principal, lo cual no me gusta mucho, pero sí es interesante esta mirada, porque esta mirada entre liberales y conservadores es una mirada que no tiene un correlato en la política partidaria, No. pero sí se da en la sociedad peruana. O sea, la familia Miro Quesada, dividida entre liberales y conservadores, refleja a la sociedad peruana, pero no a la política partidaria. Mira, por ejemplo, el debate que tenemos el día de hoy, ¿no? Susel Paredes, portada de la República, logra inscribir su matrimonio en primera instancia en el Poder Judicial. Esto va a demorar, probablemente llegue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le va a terminar dando la razón. Algún día, pero ¿sabes que a Óscar Ugarteche todavía no le dan la razón? Pero ya hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana que va a ser Eso- un gran refuerzo para el tema. Esa es la diferencia en ese tema, y hay que decirlo, el juzgado de primera instancia, para el caso de Susel Paredes, sí la cita. Sí. Y dice, esto es una opinión de carácter vinculante y nosotros tenemos que cumplirla. Así es. Esta división entre liberales y conservadores es una división que además, luego de haber hecho la historia, y es una de las conclusiones del libro, es la gran división que tiene el comercio siempre. O sea, Desde el siglo XIX. O sea, desde el siglo XIX, ¿no? O sea, Manuel Amunátegui, el fundador del comercio, era una persona que tenía una mirada muy liberal de las cosas, que crea una sociedad de amigos de los indios junto con Juan Bustamante, que es otro personaje sobre el cual se están haciendo libros. Por ejemplo, Sergio Tejada acaba de sacar un libro sobre Juan Bustamante, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que tenía una mirada pro derechos, ¿no? O sea, el comercio en sus inicios apoyó la abolición de la esclavitud,
la abolición del tributo indígena, acoge las denuncias de los chinos maltratados en las haciendas, ¿no? Pero luego en un momento dado de la historia, cuando entre el APRA y el APRA entra en esta lucha feroz, se ponen fachos. Y cuando hablo de fachos no estoy siendo... Despectivo. despectivo No. con el término, ¿no? O sea, teníamos a Carlos Miro Quesada Laos, Que era fascista. Fascista y simpatizante de Mussolini y simpatizante de Hitler. O sea, no hay discusión, sus escritos están ahí. En el comercio. En el comercio y fuera del comercio también. No, o sea, claro. Y luego vuelves a un Luis Miro Quesada de la Guerra que había sido partidario de las 8 horas y que está a favor de la nacionalización de la Brea y y no Pariñas. solamente eso, que les costó mucho y les dolió mucho. Estuvieron a favor de la reforma agraria. Así es. Y les costó mucho porque cuando los expropian a ellos, los expropiados de la reforma agraria les dijeron, ustedes se lo buscaron. Ustedes aprobaron la expropiación. Ahora que los expropian a ustedes. Y les dolió mucho. ¿Ah? Claro. Y Y ya... eso generó, como tú dices en el libro, la expropiación causa una herida muy profunda. Y Muy la familia, profunda. sí. muy La familia se profunda. parte además, porque hay un sector de la familia que decía que estaba de acuerdo con con el fondo de la revolución, pero no con los métodos, ¿no? Claro. Paco Miro Quesada lo dice en el libro. además. Claro. Entonces, claro, había una división y una división dolorosa porque habían perdido el medio que les daba poder. Entonces, Y, eso... y el medio, además, que en ese momento era su fuente de ingresos, porque vamos, el comercio en esos 20 años, que son los 20 años gruesos que toca el libro, Así es. entre el 99 y el siglo 2018, XXI, así es. y el 2018, son los 20 años en el que el comercio se expande, crece económicamente, gana más plata que nunca. Claro. Pero en ese momento el comercio era básicamente el diario. Nada más. Ahora, claro, hay que recordar, de repente nuestros oyentes no lo saben, pero en los 70 la televisión no tenía la potencia que tiene hoy. Entonces, el diario escrito era mucho más potente que la radio y que la televisión. Claro. Era el que marcaba la agenda nacional. Claro, y Hoy no, pero en esa época sí. Y por eso las diferencias, ¿no? En los 70, Velasco expropia los diarios. Así es. En los 90, Fujimori compra la televisión. Así es. Era mucho más fácil. Era sin expropiar, sin pelear con nadie. Los coimabas a todos. Exacto. Pero lo que es interesante, eso no está en el libro, pero me lo contó Juan Carlos Tafur hace muchos años, los clasificados llegan al comercio durante el gobierno militar, porque como el comercio iba a estar destinado a los maestros, me parece. No, a comunidades campesinas. comunidades agrarias. campesinas industriales, me parece, le entregan el avisaje de clasificados. Y como era un monopolio del Estado, todos los clasificados se ponían en el comercio. Cuando se devuelve a sus propietarios, ya había una costumbre de poner clasificados en el comercio. Y gracias a ese pequeño avisaje, el comercio hace una fortuna. Porque todos los clasificados se han puesto en el comercio desde 1980. Yo te diría que hasta hoy, pero ya con otras plataformas. ¿no? Claro, creo que el formato digital de alguna u otra manera es lo Desplazó. que le resta Exactamente, el desplazó. el impacto económico que tenían antes con los Exactamente. avisos. Pero en cierta forma, eso fue lo que permitió poder salir adelante después de la reforma. Porque Y nos entregan- y el libro lo que toca son los últimos 20 años de historia del comercio. Exactamente. Y sobre todo incidentes particularmente, arrancan con incidentes particularmente importantes como el que señalabas. El final del fujimorismo fue para el comercio digamos, un momento muy duro en el sentido de defensa de la democracia, porque es el comercio el que publica las firmas falsas, saca Canal N, que se convierte en un instrumento de televisión de cable a favor de la democracia, opositor a unas elecciones que fueron fraudulentas. Entonces, yo en ese momento, ese año, el año 2000, trabajé en el Canal N, entonces fue muy interesante verlo de cerca. Y entonces apostaron fuertemente por la recuperación democrática. Pero al mismo tiempo tenías en minoría a un grupo dentro de la familia que apostaba por la tercera reelección de Fujimori. O sea, Claro. Marta Meyer Miro Quesada Era candidata. Era candidata y además en el libro se cuenta cómo el propio Alberto Fujimori le propone ser candidata en un hotel, en una reunión con Salvador Vázquez y con Marta Chávez. Claro, que Marta Chávez la lleva. porque Marta Chávez la lleva. Entonces, claro, había este problema, digamos, permanente, ¿no? Y efectivamente, pero en ese momento ella no estaba trabajando en el comercio, ella había sido desplazada, Sí, digamos, había por el sido. grupo liberal, Exacto. ¿no? Entonces, claro, regresa años después liderando el grupo conservador, al punto que hay unos incidentes, sobre todo en el año 2011 y 2012, que son muy significativos
y que causaron mucho daño a la prensa peruana, hay que decirlo. Mira, hay un periodo, tú creo que lo has comentado alguna vez con Augusto Álvarez y con Juan Carlos Tafur, que esos años entre el 2008 y el 2011-12 son claves para entender por qué tenemos los problemas que tenemos con la prensa hoy. Sí. Porque en 2008 Alejandro Miro Quesada Cisneros tiene que renunciar por un golpe de estado de la familia, ¿no? Que se describe bastante bien en el libro. Que ya venía larvado de atrás, ¿ah? Sí, claro. Hay un descontento y Tú una lo mencionas, además. minoría cambia digamos, de equipo, una pequeña Exacto. minoría, y el fiel de la balanza corre para el lado conservador. Claro, porque hay que decirlo, es una familia tan grande que son bandos, ¿no? Claro. Y que hay gente que Tú va de sabes un que lado para otro. Actualmente son 237 accionistas. 248. Claro, ¿cómo te entiendes con O 247 sea, accionistas? de hecho, Donde nadie tiene más del 5%. sugerencia de la doctora Palacios, yo tuve que armar un árbol Yo le genealógico dije, si casi, quieres, claro. casi como los Buendía de 100 años de soledad Yo para dije, poder sí, entender claro, eso, si ¿no? quieres entender esto, haz el árbol genealógico. Porque los grupos se alinean en muchas materias por linajes. No en todas las materias, pero en muchas sí. Ujú. ¿Ya? Entonces, claro, hay algunos que cambian, ¿no? Pero en general, si entiendes los linajes, entiendes el problema. Claro. Es un estudio de caso hiper interesante para América Latina. Sí, claro, porque la mayor parte de dueños de periódicos en América Latina son empresas familiares. Claro. Claro, no con este accionario tan amplio como el No, comercio, pero no. sí son empresas No, familiares. porque en otros países lo que ha pasado es que un líder familiar ha comprado a los primos, por ejemplo, Sí. ¿no? En este caso no. En este caso sí han habido compras, o sea, evidentemente, digamos, el linaje Laos ha sido muy desplazado porque el resto lo han comprado. Sí, Marta Meyer cuenta mucho eso en el libro. Claro. ¿No? Dice que si alguien de la familia está en problemas económicos y quiere vender, nosotros entre nosotros nos compramos. Exactamente, todos se compran y ha sido así siempre. Ahora, lo que es a mí fascinante de este libro, y eso hay que felicitar la paciencia de José Alejandro, es que le ha sacado entrevista a todos, pero todos los que están en conflicto, todos los que están en la pugna, de un lado y del otro. Y ustedes pueden escuchar que hay razones siempre pues en los dos lados, ¿no? O sea, razones que de repente ustedes no comparten, pero están ahí las razones en blanco y negro, ¿no? Creo que me parece muy valioso. 70 y tantas entrevistas, No. 23, 24 entrevistas. Pero a los miembros, incluyendo miembros de la familia. Incluyendo a 3 exdirectores del comercio, Exacto. una editora que en la práctica fungía de directora, Claro. un accionista importante del comercio y un conjunto de periodistas que han tenido algún tipo de vínculo con el grupo. Claro. Todo Entre lo ellos, que- la yo. doctora Claro. Palacios. Pero yo más por el Canal 4 que por otra historia, ¿no? O sea que es un libro muy interesante y yo creo que la familia lo ha recibido con cierta curiosidad, ¿no? Yo no... Porque es como, claro. es como cómo me miran de afuera, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que el libro, como lo decía Fernando Tuesta en la presentación, ha terminado siendo una suerte de historia no oficial del comercio, que Claro. además llega precisamente en el marco de los 180 años del diario. Claro. Porque en mayo cumple, o sea, O sea, de acá a digamos, unas semanas para que me cumplen quede 180 clarísimo, años. no lo hubieran contratado para escribir esto, ¿ah? De No, hablar. o sea, no, de hablar. esto no es un libro de hagiografía. del No, comercio. en Esto absoluto. O sea, es un libro que por momentos sí dice que el comercio hizo las cosas bien, Claro. pero también cuenta historias de absoluto desastre como la campaña del 2011. Claro. O sea, que fue un el desastre. El 2011 Y que es... está acá, y me parece una de las cosas más valiosas, está en el primer epígrafe al principio, ¿no? O sea, Sí, en las citas hay en las varias citas. Acá de- hay una cita buenísima, pero buenísima de Marta Meyer. El comercio en sí fue bastante cuidadoso para el encargo que se tuvo. Porque sí, fue un encargo, tratar de bajar su mala. Marta Meyer Miro Quesada. O sea, esa es su apreciación del año 2011, de la campaña del 2011. ¿No es cierto? Y Fernando Berkemeyer, que fue director del comercio, también dice, en la segunda vuelta pasé algo que a mí como director me hizo cruzar una línea, sobre todo en la recta final, la que fueron, se refiere al 2016, Sí. que fueron los casos de Ramírez y Klimper. O sea, hay una enorme honestidad en la forma en la que te contestan estas preguntas, porque claro, te están diciendo, sí, asumimos una posición. Como Alejo Miro Quesada también dice en un momento por qué apoyaron a Lourdes Flores en el 2001 y el 2006 en primera vuelta, ¿no? Con los resultados que ya sabemos. Y por qué Paco Miro Quesada también dice por qué apuesta por
dejar ser, dejar pasar y tener esta suerte de días Paco, días Marta en el periódico. Esta ¿Te acuerdas que nos reíamos? Es que ustedes se acuerdan de los días R. Ripley. Bueno, yo y poníamos en Twitter, ¿no? No, hoy día toca día Marta o día Paco. Porque el periódico en la práctica tenía 2 directores. Y 2 líneas Y editoriales. 2 líneas editoriales. Entonces, de repente un día era, como tú dices, unas portadas tremendamente conservadoras. Y yo el día siguiente unas portadas completamente liberales. Decía, ¿qué pasó acá? Y en la campaña del 2011 habían días en donde habían compadas furibundas contra Ollantumala. Claro. Y habían unos cuantos días en donde criticaban el plan de Keiko Fujimori en forma feroz. Claro, tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Ah, no, pues se le tocó al otro director. Y acá hay también una cita de Francisco Miró Quesada Rada que dice, algunos exigían y otros no, una posición del comercio. Desde esa perspectiva, el periódico se vio trabado por 2 posturas. Y yo dije, bueno, que se manifiesten. Esa es la posición de Eso, Paco que Mirocasada frente hablen, a la campaña de los claro, medios. que salga todo, pues ya. Que se peleen, pues ya. Lo No. cual es bastante extraño para un lector, ¿no? No, y además le produjo un golpe de imagen, de ventas, de suscripciones al diario que Tito Castro, que era el encargado de suplementos especiales del comercio, cuenta muy claramente en el, Claro. en el Por eso, texto. cuando tú te juegas tu credibilidad, el público no te la aguanta. Es eso, o sea, el público se pone hostil. Y el público sabe también cuando el diario recupera la credibilidad, ¿no? O sea, Ahora- claro, a ver, que Meyer le tocó bailar además en un momento complicado que es el momento de crisis de modelo de negocio, que es Claro. lo que entra al final del libro, ¿no? Claro, y el futuro. Hay toda una explicación de lo que viene después, etcétera. Ahora, ¿te vas a volver un politólogo de medios de comunicación? ¿O no? Es entretenido, ¿no? Es entretenido, o sea, digamos, a mí en lo personal, o sea, me gusta observar varias cosas de la política, pero sí me gusta ver un poco a estos actores que pasan por debajo del radar. Claro, que nadie sabe ¿no? quiénes son, ¿no? Y que tienen impacto político, ¿no? Enorme. O sea, por ejemplo, la Confiep. Claro. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, las iglesias, ¿no? Ya Claro. no solamente la iglesia católica, también la iglesia Pero lo que evangélica. resaltábamos en la presentación con Fernando Tuesta es que cuando tú dices en la introducción, cuando tú dices los medios es mucha gente, es muchas líneas. No hay una agenda de los medios. En sociología te lo enseñan así, como un stakeholder único. Y son cientos de intereses Es que diversos, justamente incluso dentro lo de que- un solo medio. Lo que me lleva a escribir el libro es decir, oye, acá hay un vacío porque finalmente los medios no se comportan como el Partido Comunista de la Unión Soviética, Lógico. ¿no? Ni O sea, siquiera dentro de ellos mismos. justamente, Es el caso más rico es que este, ¿no? justamente el caso más rico es este, ¿no? Y justamente era evidenciar de, por si acaso, si hacemos estudios sobre medios de comunicación, es necesario, y ese es el aporte académico del texto, decir, oye, un momentito, hay que fijarnos que en estos medios, palabras más, palabras menos, hay toda una serie de disputas internas, de repente incluso las más bobas, Claro. para poder... Que tienen un impacto en el resultado final. Así Influyen. es, Influyen. así es. Y a veces son cuestiones absolutamente personales, ¿no? Por supuesto. En este caso, tu abuelito contra mi abuelito, pero tienen un impacto. Claro. Yo sé que tenemos que ir a misa. Paco Mirocasada lo cuenta, ¿no? Dice, la familia o el bando Garland es el que no me soporta porque no soporta que nuestra familia sea la de los intelectuales. Entonces, ya son cuestiones muy larvadas dentro del Exactamente, asunto. muy larvada. Del otro lado dicen lo mismo. Pero en fin, no voy a contarte más. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. Colaboren con nosotros a través del PayPal. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, donde dice PayPal, ustedes machucan y ahí les van a pedir su tarjeta de crédito y lo que ustedes quieran darnos con toda consideración. Poquito, ¿ah? No tienen que darnos su fortuna tampoco, no somos no somos el pastor Santana y no les vamos a vender un aposento alto ni nada, Ni el solamente Estado de Alianza. ni el Estado de Alianza, solamente colaboren con nosotros a través del PayPal. Y un feliz cumpleaños con Abel. Gracias. Esta tarde, ¿ah? No se olviden, Lonchetono, donde Abel. ¿Ya? Y se van temprano, ¿ah? Se van temprano, por favor. No, es así. Y nos vamos a la misa del Señor de la Justicia, que es largamente esperada por nuestra audiencia. Con nosotros será hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.